tenemos aquí ya preparado al siguiente invitado, ¿vale? Rafael Mateus, muchísimas gracias. Has estado ahí, como he dicho, en el palco VIP, no asistiendo al turno de preguntas. Muchísimas gracias por esa espera. Nada, gracias a vosotros al final por la oportunidad de estar aquí y de dar la charla. Bueno, te tenemos aquí y eres vicepresidente de LibreLab de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Estás de pentester en Hackback Security, enredador nato, ¿no? O sea, el software libre, la ciberseguridad y todo ese tipo de cosas forman parte de tu día a día, ¿no? Y trabajando en ello. En nombre de la organización, darte las gracias porque estés aquí para compartir con todos nosotros. El título me tiene intrigada, hay que descubrir qué es, porque nos vamos a adentrar ahora, ¿vale? Vamos a entrar ahora en un acuario de la ciberseguridad. Entonces, por el título sugerente, pueden ser muchas cosas. Entonces, vamos a descubrirlas y luego las posibles preguntas que lleguen de la gente que nos está siguiendo, tanto en YouTube como en Twitch, yo te las trasladaré al final y tú tu tiempo igual, aunque hayamos empezado más tarde, el tiempo igual, ¿vale? Sin problema, perfectísimo. Venga, Rafa, ahora te lo dejo todo para ti y adelante. Genial, muchas gracias. Pues eso, en primer lugar, agradecer a la organización, tanto a Miguel Ángel como a Rafa, como a todas las personas involucradas en la organización del evento. Yo pues, a lo mejor vosotros seguramente ya os conozca, los que estáis por el chat, de estar en Cons, Tapas y Hacks, también la World Party de Hack Madrid, y al final pues eso, a mí las Cons de verdad es algo que me encanta y cuando me dieron la oportunidad de dar una charla fue como 100% sí, porque es algo al final donde tanto compartes experiencias como acabas aprendiéndolas. La charla se titula Un acuario de la ciberseguridad, porque al principio el tema era un poco ambiguo, no sabía muy bien por dónde orientarla y al final dije, bueno, al final acabamos encontrándonos vulnerabilidades en el día a día, en diferentes webs por las que pasamos. Claro, obviamente a lo mejor no probamos, pero en las que tenemos permiso, pues en muchísimas de ellas acabamos viendo una vulnerabilidad al día siguiente en esa otra web parecida, otra vez la misma vulnerabilidad y a lo mejor el procedimiento acaba siendo el mismo para encontrarla. Y por eso he titulado la charla Un acuario de la ciberseguridad, que ahora básicamente lo que os voy a contar va a ser una herramienta que lo que nos permite es escribir plantillas para escanear vulnerabilidades. Tú, por ejemplo, todas las auditorías en las que hagas, estás muy acostumbrado a seguir tal procedimiento. Pues con esta herramienta tú lo que vas a poder hacer va a ser definir una serie de pasos o una serie de coincidencias y esta herramienta te va a decir si la vulnerabilidad se encuentra o no se encuentra, dependiendo obviamente de esas comprobaciones que va a hacer. Pero bueno, antes que nada, para quien no me conozca, me presento, ya me ha presentado antes Yolanda, pero bueno, más o menos eso, soy lo que como ha comentado, soy Pentester en Hackback Security, también soy vicepresidente de LibreLab UCM, en la que nos dedicamos pues eso, a promover software libre y la ciberseguridad, charlas, talleres y también sobre todo pues eso, colaborando con eventos a tope al final, porque las comunidades es eso, compartir conocimiento y es algo que nos mola bastante. Y pues eso, soy un apasionado del software libre y la ciberseguridad. Todos los temas relacionados con ello me encantan y es algo que de verdad me flipa al final poder ir aprendiendo poco a poco, como justo antes comentaban en una pregunta, el hecho de los títulos universitarios, pues eso, estoy estudiando en la universidad, pero al final la mayoría de las cosas que voy aprendiendo, pues eso, hay cosas muy útiles de la universidad, pero muchas otras cosas que voy aprendiendo, pues eso, al final, pues en Hackback Security, pues a través de comunidades, viendo charlas de eventos y al final son cosas que eso, vas cacharreando y vas trasteando y creo que al final se van adquiriendo. También un poco, pues eso, por eso me empezó a molar este mundillo. Y antes que nada, comentar un poco que mi gusto por el tema de la ciberseguridad comenzó cuando era muy pequeño, cuando eso, que quería crear servidores de juegos online y pues claro, al principio pues creaba servidores que a veces tiraban, otras veces no, incluso con PHP para solucionarlo. Empecé eliminando líneas de código cuando las cosas no tiraban. Digo, voy a eliminar esta, a ver qué pasa. Y después con eso, pues claro, a otros amigos empezaron a tener servidores y me dio el gustillo por intentar ver qué podía sacar sin ser admin en esos servidores y cómo ir avanzando. Esto, pues claro, tendría yo 12 años, estaba con el Champ de aquel entonces, con los PHP buscando vulnerabilidades, que claro, yo ni siquiera sabía que era una vulnerabilidad. Y al final surgió sobre todo de esa curiosidad por decir, ¿y qué pasa si yo intento esto? ¿Podré conseguir acceso de una manera sin que me den la contraseña? Y cosas así.
Pero bueno, como no os vengo a hablar de eso, os voy a hablar de Nuclei. Básicamente, Nuclei es, como he comentado, una herramienta que lo que os permite es escanear vulnerabilidades mediante plantillas. Tú escribes tu propia plantilla, la metes en esta herramienta y le pones una lista de objetivos. Tú le pasas una lista, vamos, pueden tener 200 dominios, los que sean, que él te va a probar esa plantilla con esos dominios. Pero ¿qué es lo guay que tiene el hecho de que sea una herramienta que al final eso sea pública y esté en GitHub? Que tiene, pues como digo ahí, comunidad. Es decir, hay muchísimas, pero muchísimas personas que lo que se han dedicado ha sido a, cojo una vulnerabilidad, voy a escribir una plantilla, la mando a Nuclei. Cojo otra vulnerabilidad, escribo otra plantilla, toma Nuclei. Y al final lo que pasa es que ahora mismo, no sé si eran 1.400 o alrededor de 2.000 más o menos plantillas de vulnerabilidades. Obviamente hay muchísimas más vulnerabilidades, pero al final, pues poco a poco, con el apoyo de la comunidad y las plantillas que se van mandando a Nuclei, pues Nuclei va creciendo y todos nosotros aprovechamos esas plantillas, porque hay un comando de Nuclei que lo que hace es actualizar plantillas. Tú cada vez que lo ejecutas, por ejemplo, puedes ejecutar un update templates, que lo que te va a hacer va a ser pillar todas las plantillas de ese repositorio de GitHub, que ahora ya os mostraré más adelante, y básicamente os las va a guardar en unos documentos que veréis ahora más adelante también, y las va a ejecutar contra vuestro objetivo. ¿Que tiene la vulnerabilidad? Pues aparecerá que la tiene, que no, pues no saldrá. Y al final, pues es un poco por ese aspecto de comunidad. Y vosotros mismos, al final de esa charla, vais a poder también crear plantillas e incluso vais a poder mandar alguna plantilla, si queréis, a Nuclei de alguna vulnerabilidad que salga, ya sea en un dispositivo IoT o cosas así. Obviamente la charla no va a ser muy avanzada, no va a ser muy avanzada, pero sí os voy a dar un poco unas bases más o menos de cómo funciona Nuclei para que vosotros ya también podáis ir indagando un poquillo más. Y también el tema de la automatización. Como he comentado, al final es un poco eso. Podéis establecer las plantillas que queréis que se ejecuten en X objetivo y Nuclei lo hará. Lo guay también que tiene Nuclei. Nuclei es compatible con diferentes protocolos, es decir, no se ciñe solo al HTTP, también está para DNS, TCP y tiene muchísimas más cosas en la wiki. En este caso, nosotros solo lo vamos a ver orientado al HTTP, es decir, no vamos a ver nada más allá de eso, pero también os mostraré al final de la charla dónde podéis buscar más información para aprender a utilizar Nuclei para esos protocolos. También puedes crear tus propios workflows, al final, tus propios flujos de ejecución de las plantillas. Y algo que a mí me mola es eso, que puedes ejecutarlo en múltiples objetivos con un solo comando. Vamos a suponer que tienes un listado de webs y, pues eso, tienes una vulnerabilidad en una. Y claro, pues a ver, una opción es ir probando web a web esa vulnerabilidad, ir viendo cuál tiene, cuál no, cogerse un Excel. Esta tiene la vulnerabilidad, esta no la tiene, esta sí. Y a lo mejor te pasas 30 que no la tienen y al final acabas con 3 que sí la tienen. Pues si tú, en vez de eso, pierdes, vamos a suponer, 5 o 10 minutos del tiempo escribiendo una plantilla para esa vulnerabilidad, que como digo, estoy mirando solo el protocolo HTTP, que es bastante sencillo, la manera de escribirlas, pues en vez de estar ahí probando una tras otra, te haces un documento, escribes el listado y lanzas la herramienta con una plantilla. Y al final el beneficio es que si tú esa plantilla la subes a las plantillas de Nuclei del repositorio, no solo te vas a beneficiar tú en ese momento, sino que se va a beneficiar alguien después también en su auditoría o en su CTF o en lo que sea que esté probando. Y vamos ahora también a ver un poquito dónde estará el repositorio. Vale, voy a mostraros por aquí. Dame un momentín, que lo estoy haciendo por aquí para que también lo podáis ver. Vale. En principio, sí, lo estáis viendo. Vale, básicamente sería Project Discovery Nuclei y ahí podéis ver diferente información de cómo funciona, cómo instalarlo y también un poquito el tema de las flags y cómo funciona, que esto igualmente lo veremos ahora, tampoco no os preocupéis. Pero donde quiero llegar es dónde podéis descargaros Nuclei para obviamente probarlo. Que claro, muchas veces yo pues claro, leía esta línea de Install Nuclei e intentaba instalarlo de esta manera. Pero a mí personalmente me parece mucho más cómodo descargarse uno de los releases que están por aquí,
que básicamente, pues eso, te la descargas, la ejecutas y no tienes que estar haciendo movidas con Go si al final, pues eso, tienes una máquina que te acabes de descargar. Y básicamente es eso. Yo, por ejemplo, pues eso, estoy en un Debian, tengo Kali que está basado, pues al final en Debian, y he pillado el Linux de AMD64. Pero ¿qué es lo guay que también tiene Nuclei? Pues eso, que también funciona para dispositivos ARM, que también acaba siendo pues un puntazo, porque es algo, pues eso, un dispositivo pequeñín que puedes conectarte a él y hacer lo mismo que harías en tu PC y probar muchísimas, pero muchísimas vulnerabilidades, que ahora veréis cuántas plantillas hay, porque de verdad hay muchísimas plantillas. Una vez os descargáis, digamos, lo que sería este zip, simplemente pues lo descomprimís. En mi caso, claro, tengo por aquí, vamos a limpiar un poco esto, en principio creo que se ve más o menos bien. Lo descomprimís y lo que tendréis será un ejecutable de Nuclei, en este caso. Yo no le he dado permisos de ejecución porque Nuclei, al menos por defecto, me viene con los permisos de ejecución, pero por si acaso, si queréis, podéis ejecutar el sucede más X para darle permisos de ejecución y simplemente aseguraros de que ya lo tiene. Si ejecutáis un punto barra Nuclei, lo que os va a mostrar ahora va a ser que se están descargando plantillas. Vale, a ver. Dadme un minutín, que esto sea... Vale, vamos a ver. Si no me equivoco. Bueno. Disculpa un momentín. Vale, a ver. Vale, no me las está... En principio no debe tener por qué actualizarlas, ya las debo tener todas actualizadas. Pero bueno. Básicamente lo que os estaba comentando es eso. En sí el uso de Nuclei es bastante sencillo. Vosotros simplemente tenéis que meter el objetivo y automáticamente Nuclei os lo va a ejecutar en todos los objetivos que vosotros tengáis, pues digamos, en esa lista. Voy a volver ahora a las diapositivas, que las tengo por aquí. Vale, están aquí. Sí. Vale. Básicamente eso, le dais permisos de ejecución, lo ejecutáis y lo que os va a mostrar Nuclei por defecto, una vez lo tengáis descargado, simplemente van a ser que va a actualizar las plantillas que vosotros ya tengáis o que no tengáis y va a cargar nuevas plantillas posibles. También, obviamente, va a asegurarse de que estáis utilizando la última versión de Nuclei. ¿Cómo funciona realmente Nuclei? Pues a ver, yo generalmente suelo utilizarlo pues eso, con un funcionamiento bastante sencillo. No me suelo complicar tampoco mucho, porque al final es eso. Es decir, cuando quieres probarlo con una sola web, metes el parámetro -u, metesle la dirección y automáticamente puedes volcarlo si quieres con el -o a un fichero. Es decir, no es muy complicado en ese sentido. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sería a la hora de ejecutar un comando. A la hora de ejecutar el comando que os he mostrado anteriormente para buscar vulnerabilidades en ese sitio, lo que os va a mostrar va a ser una lista de, digamos, plantillas que podéis encontrar pues, en estas imágenes. Es decir, en este caso yo, por ejemplo, he intentado lanzarlo contra el puerto 8080 de localhost y básicamente lo que ha hecho ha sido detectar todas estas vulnerabilidades que después las ha plasmado dentro de un fichero de salida. Pero lo que realmente ha hecho, digamos, lo que realmente ha hecho Nuclei ha sido ir probando todas las plantillas posibles que se encuentren dentro de su repositorio de templates, que ahora os voy a mostrar, que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Vale. Bueno, os lo voy a mostrar directamente en la máquina porque así vosotros también lo podéis ver. Vale. Si vosotros os vais a la carpeta Home, Kali, Nuclei Templates, en mi caso, claro, Kali porque es mi usuario, podéis ver cómo tenéis diferentes carpetas de CVEs, DNS, File, Fuzzing, IoT. Vamos, por ejemplo, si entráis en CVEs, pues, aquí tenéis, por ejemplo, pues eso, los CVEs ordenados por año y
pues en este caso vamos a acceder al del 2017, que es el que básicamente tenía en la presentación, que ahora veréis. Vale, el S. Podéis ver cómo todas las plantillas, de hecho, ya son documentos YAML, como os había comentado. Cada plantilla es uno de estos documentos. Son bastante sencillos de programar y eso es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Si ejecutáis un cat CVE 2017-9841, que en este caso es el CVE que os aparece por aquí, que os ha mostrado que tiene en sí, podéis ver cómo os describe qué hace esa vulnerabilidad. También os cuenta un poco quién es el autor. Al final, el grado de criticidad. Os da una serie de etiquetas y también, pues eso, las diferentes referencias a esa vulnerabilidad y más información extra que la persona que la ha programado ha querido. Aquí, a simple vista, podéis ver un poco lo que hace más o menos. Y aquí, en este bloque, lo que haría sería verificar que al realizar estas peticiones se cumple esta condición, que en este caso pues sería que te devuelve ese valor. Así que vamos a ir avanzando un poquillo más. ¿Dónde se encuentra, digamos, la configuración de Nuclei? Ya que estoy. La configuración de Nuclei se encuentra en el .config Nuclei, en la carpeta .config de Nuclei, al final del directorio home. Y ahí tenéis un documento que es el config.yaml. ¿Y por qué es útil este documento? Vamos a comentar esto aquí. ¿Por qué es útil este documento? Este documento al final es útil porque es lo que se va a ejecutar cada vez que tú lances Nuclei. Es decir, si tú hay algo muy, muy específico que quieres ejecutar cuando tú lances Nuclei contra uno de esos objetivos, lo vas a tener que definir siempre, no siempre, es decir, podrías usar, pues eso, al final cuando estás escribiendo para ejecutar Nuclei, puedes ajustarla ahí, pero si lo vas a hacer a lo mejor 30 veces con diferentes objetivos, pues muchísimo mejor si tú ya lo estableces por defecto en tu archivo de configuración de Nuclei, en vez de tener que estar escribiendo siempre constantemente a lo mejor que de etiquetas solo quieres que se ejecuten vulnerabilidades de X tipo, es decir, no te hace falta al final estar escribiendo una y otra vez el punto Nuclei menos u, el dominio, menos tags y escribiendo las tags que necesitas. Simplemente las defines aquí y con eso sería todo. Aquí tenéis múltiples opciones, os voy a comentar así un poco por alto algunas de ellas. Pues eso, tenéis aquí un poco lo de los objetivos y las URLs que vais a escanear. En este caso, pues claro, yo lo que antes ha fallado, si no me equivoco, ha sido el target básicamente, que estaba por ahí definido. Y aquí, pues eso, podéis elegir un poco el directorio de las plantillas. En este caso, por defecto, está el Nuclei-templates del home. Pero si en vuestro caso a lo mejor tenéis Nuclei en otro sitio y queréis usar unas plantillas especiales que a lo mejor tengáis almacenadas, pues simplemente la definís ahí, no hay ningún tipo de problema. También tenéis el validate, que básicamente este validate lo que os va a hacer va a ser que va a validar si la plantilla es correcta o no. Que eso también viene muy bien a la hora de escribir una plantilla. Me pasa muchas veces que tú estás escribiendo y claro, terminas de escribir y no sabes realmente si esa plantilla está bien escrita o no está bien escrita. Así que con el validate podéis validar si esa plantilla está bien escrita. Y bueno, para no enrollarme mucho con esto, el resto de las etiquetas son eso, las tags, que al final cuando lo estemos escribiendo veréis un poco para qué sirven. Las tags básicamente lo que permiten es identificar, digamos, cada tipo de vulnerabilidad, pero un poco también a la voluntad del usuario. Es decir, por ejemplo, si es un CVE, pues el usuario a lo mejor en la etiqueta te pone ya CVE con el guión y te pone el identificador. O si es un Remote Code Execution, a lo mejor te pone un RCE directamente en la etiqueta. Así que tú, cuando vayas a lanzar Nuclei, simplemente si quieres todo que pruebe todas las plantillas de RCEs, pues eso le dices, pones tag menos tags RCE o aquí en la configuración pones el RCE y se va a ejecutar todas las plantillas que tengan esa etiqueta. Igual que si tú creas una plantilla y le pones una etiqueta de HBS, si tú le pones una plantilla HBS una etiqueta HBS a tu plantilla y la pones ahí, lo que va a hacer va a ser ejecutar simplemente las que tengan la plantilla HBS.
También tienes aquí un poco lo del tema del autor, el verbos, y bueno, tenéis muchísimas, pero muchísimas opciones que podéis establecer por defecto o que de otra manera, pues como se comenta, como he mostrado antes, si ejecutáis un nuclei -h, bueno, claro, si ejecutáis el nuclei -h, tenéis aquí también lo mismo, tenéis todas esas opciones para probar al final. En mi caso, voy a ejecutar, por ejemplo, el punto nuclei con mi localhost, que en este caso he montado un servidor vulnerable. Vale, a ver si... Vale, lo está ejecutando. Vamos a aguardar un minutito. Vale. En principio, si aquí ejecutamos... Bueno, vamos a ver cuál es el contenedor. Si aquí ejecutamos esto, podemos ver al final todas las peticiones que ha ido haciendo, digamos, nuestro nuclei. En este caso, pues claro, muchas de estas peticiones no son de hoy, son de otro momento, pero básicamente al final sería lo mismo. Nuclei va lanzando todo, es decir, en este caso, si tú no lo ejecutas con nada específico, te va a lanzar todo, es decir, va a probar vulnerabilidades de todo tipo. Vamos, te va a probar la de Drupal en WordPress, te va a probar la de una cámara IoT si hace falta también dentro de un WordPress, te va a probar un poco, pues eso, un poco de todo, para ver si alguna acierta. La verdad es que no es una operación que te tarde mucho tiempo, es algo que se hace bastante rápido al final y que no te requiere muchísimo, pero muchísimo tiempo. Es algo bastante cómodo, la verdad. Y pues es básicamente eso, no se tarda mucho. Bueno, vamos a ir avanzando un poco también las diapositivas, que al final me enrollo mucho hablando. Las plantillas de Nuclei, como os he comentado, se encuentran en Nuclei Templates y están más o menos divididas en diferentes categorías. Y la verdad que se encuentran bastante de una manera muy sencilla, es decir, no es muy complicado. Simplemente vais accediendo a las carpetas y dentro tenéis los archivos YAML, como hemos visto anteriormente. Como os he comentado antes, la plantilla tiene lo que sería una primera sección, que es el identificador. ¿Para qué sirve ese identificador? Ese identificador sirve para que, como os he mostrado antes, cuando Nuclei te muestra los resultados, obviamente te va a tener que poner qué vulnerabilidad está ocurriendo en ese sitio. Así que este identificador básicamente es lo que te va a mostrar en el escaneo, digamos. A la hora de eso, por ejemplo, si lo exportas a un archivo o cualquier cosa, te la va a mostrar ahí. Vale. En este caso, pues sería el CV 2017-9841, que es lo que hemos visto anteriormente, ahora en la imagen. Y después lo que tenemos sería esto, básicamente un bloque de información que te va a decir pues, el nombre de la plantilla, el nivel de cripticidad, la descripción, las diferentes referencias que podéis meter a una vulnerabilidad que hayáis encontrado. Si, por ejemplo, la habéis encontrado en ExploitDB, pues simplemente le metéis por ahí el link y ya está. O si la habéis encontrado en otra web, pues lo mismo, o en un blog o lo que sea, lo ponéis por ahí y no hay ningún tipo de problema. Y después ya, pues eso, un poco lo que os apetezca realmente poner. Es decir, si queréis poner información adicional para la persona que vaya a usar esa plantilla o si alguna persona después la va a querer modificar, pues la verdad que siempre ayuda a poder ver un poco más. Y después tenemos lo que sería el bloque de requests, que el bloque de requests lo que básicamente hace es definir lo que va a realizar nuestra plantilla. En este caso estamos viéndolo al final para el protocolo HTTP y por eso no voy a comentar de nada de los otros protocolos, como dije al comienzo de la charla. Pues como veis en esta segunda imagen, tenéis que elegir el método. Es decir, el método, pues eso, puede ser un get, post, put, el método que vosotros hayáis definido. Y ahora os estaréis preguntando un poco, ¿cómo sabemos qué métodos podemos utilizar o cómo sabemos más o menos cuál es la sintaxis que debemos utilizar para poder hacer esta plantilla?
toda esa información la podéis ver en la wiki de Nuclei, en la que definen cómo funcionan las plantillas y cómo también, pues eso, cómo empezar a crear tus propias plantillas, que están aquí. Y aquí tenéis un poco toda la explicación de qué se escribe en cada cosa, cómo funciona más o menos, el tema de los métodos, que podéis eso, get, post, put, delete, cualquiera de esos métodos lo podéis poner, y también muchísimas, pero muchísimas opciones, y como os he comentado, tenéis, pues eso, tenéis un poco aquí toda la explicación de cómo funciona. Pero bueno, no os preocupéis porque al final es eso. Ahora veréis cómo crear una plantilla para una vulnerabilidad y por qué hay unas plantillas que están de una manera y otras que están de otra. Es decir, uno de los objetivos de esta charla va a ser transformar esta plantilla que está escrita de esta forma a esta forma que podéis ver aquí de otro CV que pillé de otra plantilla por ahí. Porque así al final, pues, la mejor forma de aprender cómo funciona Nuclei, yo creo que literalmente es escribiendo. De hecho, no os lo he comentado al principio de la charla, pero fue mi compañero Rafa el que me mandó un día la herramienta de, oye, échale un vistazo, que parece interesante. Claro, pues la verdad que parece muy interesante y más aún cuando te pones con una plantilla y de verdad ves como lo fácil que es, que claro, ahora mismo a lo mejor es un cacao, pero de verdad, te pones una plantilla y en 10 minutos, una vez has escrito la primera, la siguiente la tienes en 5 o 3 minutos, porque al final es más de lo mismo, es muy repetitivo y es una y otra vez. Lo más difícil va a ser encontrar la primera vez esa vulnerabilidad, porque escribir la plantilla de verdad que es muy, muy sencillo y tenéis multitud de opciones, que ahora veremos. Tenéis el bloque de request que tiene, pues eso, tiene el method, que el method básicamente para lo que va a definir va a ser el método que va a utilizar. Tenemos el path, que básicamente el path va a ser a lo que va a acceder, digamos, el programa, el Nuclei. Básicamente va a ser al sitio al que va a acceder. Y después también tenemos matches condition, que digamos es la condición que se debe cumplir entre todos los matches que tengamos, porque hay diferentes tipos de match en sí, que al final eso son como lo que ha detectado que ocurre. Es decir, puede ser un match que sea porque hemos recibido el código 200 cuando le ha lanzado la petición a esa web, o puede ser un match de que ha detectado una palabra y esa palabra la va a querer, esa palabra que ha detectado la ha encontrado, digamos, en el cuerpo, pero ya no solo en el cuerpo, digamos, de esa petición, sino que el Nuclei también nos va a permitir, digamos, ver la cabecera, por ejemplo, de la petición. Es decir, no necesariamente tiene que estar, por ejemplo, esta palabra que veis aquí del 6DD en el cuerpo. Si vosotros ponéis part y ponéis aquí header, lo va a ver en la cabecera, que es algo que pues también se agradece, la verdad. Y bueno, en este caso estamos viendo también una plantilla más o menos sencilla, no muy complicada, pero vosotros también podéis meter más opciones, ya sea tema cookies, ya sea también modificar el tema de las cabeceras. Tenéis múltiples opciones que podéis comprobar en la wiki para que esto, pues eso tire. En muchos bug bounties a lo mejor pues tienes que establecer a lo mejor una cabecera por defecto para acceder, para que os identifiquen o cosas así. Y la verdad que es bastante cómodo hacerlo. Como había comentado, los métodos pueden ser el get, post, put, delete. El path va a ser la ruta a la que vais a intentar acceder, que en este caso, pues, base URL se va a sustituir por la web que vosotros le hayáis indicado. Como comenté, si ejecutáis un punto / nuclei menos u vuestro objetivo, vuestro objetivo se va a sustituir en esa dirección base. Si vosotros hacéis eso, pero en vez de u menos u ejecutáis para que lo lance contra una serie de objetivos, a cada objetivo de eso lo va a sustituir, digamos, en esa ruta. Es decir, se va a sustituir automáticamente por el objetivo. Así que vosotros no os tenéis que estar preocupando por definir un objetivo. Y otra pregunta que también, pues eso, también es muy común y que incluso yo al principio, claro, también tampoco sabía, era, si yo defino esta plantilla contra esa ruta, digamos, ¿puedo utilizar esa misma plantilla para otras rutas? Y la realidad es que sí. Es decir, si tú en ese mismo path pones otro guión y le pones otra ruta con esa dirección base, Nuclei va a probar
esa primera, va a probar esa segunda, esa tercera, cuarta y las que le hayas puesto ahí. Y las va a ir probando una tras otra. Y es algo que, pues como digo, también está bastante bien porque eso, por ejemplo, en el CV que vamos a ver más adelante, ya os hagáis un pequeño spoiler, pero bueno, ya lo habéis visto cómo tiran más o menos, es eso. La persona que puede estar dentro de diferentes sitios ese código PHP a lo mejor de esa vulnerabilidad. Y claro, si tú para Laravel lo tienes en el Laravel vendor y lo que sea, pues claro, lo tienes en esa carpeta. Pero si tú a lo mejor lo tienes solo en un vendor y lo que sea, pues esa plantilla ya no te funcionaría, obviamente. Es decir, solo funcionaría en lo que tú le hayas definido. Por eso, pues al final siempre es eso. Es decir, si hay varias opciones, escribes simplemente varios paths y cuando él detecte uno de esos, te mostrará que ha encontrado esa vulnerabilidad y no solo eso, sino que también te mostrará dónde la ha encontrado. Vamos a ver. Y bueno, sí. Y en este caso, pues, a ver, claro, se me olvidan las cosas. Claro. ¿Qué pensáis que está ocurriendo, digamos, en este código? Esa es una pregunta que pues, os hago interiormente, ya que no tengo por aquí el chat, pero al final, ¿qué pensáis que está ocurriendo? En este caso, lo que está ocurriendo básicamente es que va a verificar que se cumpla la primera condición, esta del status, con el código 200, se cumple esa condición, bien. Después de que se cumpla esa condición, va a verificar que en la cabecera tenemos un application octet stream, se cumple esa condición, se cumple esa condición, guay. Y después todavía va a verificar que se cumple esta otra condición y es que en el cuerpo aparecen las palabras config admin username y config admin password, que básicamente pues eso, estarían en el cuerpo de la respuesta a la petición que le ha lanzado Nuclei. Estas tres condiciones se cumplen por el match as condition de LAND. ¿Se cumple? Pues ya está. Vulnerabilidad comprobada. Tenemos esa vulnerabilidad y esa vulnerabilidad os va a aparecer en el archivo. ¿Que no se cumple una de esas? No tenemos vulnerabilidad, la página web está bien. O medianamente bien. Puede que no lo esté y alguna de ellas, pues claro, falla. Pero básicamente es muy sencillo. Es eso. Cada uno de estos, de los matchers, va a ser lo que va a comprobar después nuestro Nuclei para determinar si esa vulnerabilidad se ha cumplido o no se ha bueno, si se ha cumplido, si está o no está. Y claro, los matches condition pueden ser AND, que es como y OR, que es como o pasa una cosa o pasa la otra. Y en este caso, pues, ¿qué pasaría? Pues pasaría al final lo mismo. En este caso, lo que haría sería verificar, lanzaría una petición a esas webs, una petición GET con este código de PHP. ¿Detecta esta línea? Sí. Pues entonces va a verificar también que obviamente el estado es el 200, pero si detecta que aparece esta línea en el cuerpo de la respuesta a nuestra petición, esa vulnerabilidad se ha confirmado. Esto al principio puede ser, como digo, un poco lioso, pero ahora lo veréis en lo que es la parte práctica. La parte práctica, es lo que digo, es bastante sencilla al final, porque es cuando realmente dices, hostia, lo que me está explicando, al final empieza a cuadrar todo y realmente tiene sentido. Así que vamos a ponernos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestra propia plantilla que va a comprobar que existe un fichero de robots.txt. Y después lo que vamos a hacer va a ser escribir también nuestra propia plantilla para verificar que se cumple el CVI 2017 nuevo ESO 4.1, que no os penséis que es alguno nuevo que no hemos visto en estas diapositivas anteriores, sino que básicamente va a ser el mismo, pero lo vamos a adaptar a, como he comentado antes, al otro tipo de plantilla. Para quien no conozca el fichero de robots.txt, el fichero de robots.txt es un archivo que suelen utilizar los motores de búsqueda generalmente para indexar las páginas. Y también se suelen utilizar a veces pues, para que ciertas herramientas pues, no indexen ciertas cosas y básicamente se suele tener esta estructura. En muchas webs que os encontréis, simplemente metéis un slash, una barra lateral de estas y ponéis robots.txt y seguramente os aparecerá ciertas carpetas que no quieren que indexes, que no estén indexadas y carpetas que sí. Pero que es lo guay que muchas veces también tienen estos robots.txt, lo guay que tienen es que hay muchas veces que, pues eso, te encuentras a lo mejor una carpeta con, como yo le digo a mis compañeros, contenido curioso. Es decir, puede ser, pues eso, que sea un panel de admin, pero a lo mejor a la vez un panel de admin puede ser que de repente sea una carpeta con logs, que de hecho
hace 1 o 2 días me pasó en una web, estaba simplemente codilleando y al probar robots.txt, pues claro, aparece una carpeta por ahí de logs y yo digo, anda, mira qué curioso, vamos a ver qué tiene. Y claro, uno se piensa primero, lo primero que se piensa es no voy a poder acceder, pero no, realmente se podía acceder y podías ver ahí, pues eso, logs y logs muy curiosos. Así que al final un robots.txt está muy bien, la verdad. Muchas veces puede tener cosas curiosas. Y después la vulnerabilidad del CVE 2017-9841, en este caso os pongo aquí lo de Bullhub porque no sé si muchos de vosotros habéis utilizado Docker alguna vez, pero si no habéis utilizado, hacer una búsqueda rápida en Google, así, de una manera muy sencilla, imaginadlo como máquinas virtuales, que al final pues no es realmente eso, pero como algo muy sencillo es bastante parecido, de cierta manera. Básicamente se te genera como un pequeño entorno en el que se va a ejecutar, digamos, como si fuese una mini máquina virtual de algo. En este caso, este repositorio de Volhub lo que tiene tiene imágenes Docker con diferentes vulnerabilidades. Y yo de aquí he pillado la del PHP Unit, que es la del CV 2017-9841, que es el Remote Code Execution, por un archivo del PHP Unit que había, y es una vulnerabilidad, pues como veis, del 2017, que es bastante antigua, pero me parecía bastante sencilla y creo que es bastante asequible para empezar a manejar, digamos, Nuclei y poder controlarlo. De cualquier forma, como digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, me podéis encontrar en redes, al final de la charla las pondré por aquí. Y en cualquier momento eso, me mandáis un mensaje, me decís, oye, que no me he enterado de esto, oye, que no he entendido esto, ni he entendido el paso que has hecho aquí. Más allá de eso, la charla quedará grabada, pero lo mismo, que no entendéis algo, me mandáis un mensaje y sin problema os respondo y os comento pues, o qué pasa, o cosas así, porque al final es muy común que las plantillas tengan este tipo de problemas. Así que, bueno, vamos a empezar a escribir, digamos, lo que sería nuestra plantilla. Vale, vamos a dejar las diapositivas y vamos simplemente a ver por aquí. Vamos a ver por aquí lo que sería, simplemente vamos a crear una nueva, un directorio de las plantillas, que sería el bloque de templates. Vamos a ver miscellaneous. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer, en este caso le he puesto en miscellaneous por ponerlo ahí. Vamos a generar nuestra plantilla para el robots.txt. Vámonos. Entonces, creamos un archivo YAML, le podemos llamar lo que sea. Si os fijáis, pues eso, por ejemplo, aquí tenéis the listing YAML, htaccessconfig o el copyright. De hecho, ya hay uno para robots.txt. Era de esperar, la verdad. No estoy sorprendido, al final, pues eso sé que está ahí. Pero la gracia está en que vosotros hagáis en vuestro propio código, vuestra propia plantilla para empezar a comprender cómo funciona. Así que vamos simplemente, yo le he llamado hbscon robots.yaml y lo primero que había que definir era un identificador. En este caso, pues podéis poner hbscon 1 mismo, como lo que os apetezca, la verdad. Y después, porque al final ese identificador va a ser el que vosotros vais a ver en vuestro fichero de salida una vez ejecutéis Nuclei. Y después lo que tenemos va a ser un bloque de información, que en este bloque de información lo que vais a meter va a ser el nombre, en este caso pues podéis poner plantilla para detectar en robots.txt, el autor, son vosotros mismos, y pues, el nivel de criticidad pues podéis poner info mismo, porque al final es eso, es info, no es nada grave. Y después sería la descripción, que la descripción pues en este caso va a ser detectar si existe un fichero robots.txt. La referencia, que sería pues eso, dónde está la vulnerabilidad, que en este caso pues en este caso voy a poner la del Mitre, que la tengo por aquí, simplemente para que lo veáis también. Creo que puedo poner y pegar, ¿no? Sí. Claro, al final es eso, es un foco de información. La pegáis
Y después tenéis también el otro campo, que sería el campo de etiquetas, que como he comentado, este campo va a ser el que vosotros vais a ejecutar después con Nuclei para probar, por ejemplo, esa plantilla. Yo personalmente lo que suelo hacer es, cuando yo voy a escribir estas plantillas, es meterle una etiqueta aleatoria, con una palabra, obviamente una palabra más o menos decente, pero algo muy aleatorio, porque al final es eso. Yo cuando quiera probar Nuclei, más allá del validate, quiero probar a lo mejor solo esa plantilla contra la web donde detecta esa vulnerabilidad, así que pues a lo mejor pues en este caso yo le metería solo HDBSCon y así no nos tenemos que preocupar de que se vayan a ejecutar después las otras plantillas. ¿Y cuál es el siguiente bloque? El siguiente bloque sería el bloque de las peticiones. En este caso vamos a meter el método, que sería el método get, y la ruta, digamos, sería la URL que le vas a pasar al usuario, digamos, tipo que le vas a pasar a Nuclei, al usuario no, perdona, a Nuclei, la ruta que le vas a pasar a Nuclei, y con el robots.txt. No estoy pegando, seguramente alguno estará pensando, ¿por qué no está tabulando? Y no estoy tabulando porque a veces se lía, así que prefiero ir poco a poco con los espacios. A veces se lía y no tira muy bien. Otra cosa que también tenéis que no he comentado con Nuclei, el tema de las redirecciones. Por defecto, Nuclei, si no me equivoco, soporta, digamos, 10 redirecciones con la plantilla, es decir, pues se puede aceptar hasta 10 redirecciones, pero vosotros podéis definir más. Y más allá de eso, podéis definir si queréis o no las redirecciones cuando lance la petición. Si le metéis un redirect true, va a aceptar esas redirecciones, si le ponéis un false, pues no las va a aceptar. Y lo mismo con las redirecciones máximas. Si le ponéis un max redirect 3, pues eso, van a ser 3, como mucho. Si le ponéis 20, pues van a ser 20. Y después de estas pequeñas cosas que al final son opcionales, pues lo que vamos a hacer va a ser meter esas condiciones para que eso ocurra, que en este caso es mediante los matches. Los matches lo que nos van a permitir es comprobar, digamos, que se está cumpliendo eso. En este caso sería un matcher de tipo status que va a verificar que la página web de hecho devuelve ese nuestro código 200. Me da miedo tabular, pero voy a tabular. Así que vamos a probar. Si no, bueno, de cualquier manera la sintaxis es esta. Después le pasáis lo que sería la palabra, una de palabras. ¿Por qué le voy a pasar, digamos, lo que sería la palabra? Le voy a pasar la palabra porque lo que va a hacer nuestro Nuclei va a ser validar más allá de nuestro código 200 que en ese documento pues eso aparece una palabra que solo aparece en robots.txt. A lo mejor en robots.txt un robot, un disallow, un user agent, alguna de estas palabras pues normalmente suelen aparecer. Así que como suelen aparecer algunas de estas palabras, simplemente vamos a poner las 3 palabras o las 4 palabras que nosotros queramos que suelen aparecer y Nuclei va a decir, vale, está alguna de las 3 guay, pues si he detectado alguna de esas 3, eso significa que la vulnerabilidad puede estar presente. Y una vez le hemos puesto, digamos, las palabras, simplemente tenemos que meter la condición. La condición para este tipo de para este matcher. Es decir, por cada matcher vosotros podéis poner una condición. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el matcher de status a 200 y ahora tengo el matcher que en ese no he puesto condition. Pero, por ejemplo, en este de palabras de robots con el disallow user agent, yo lo que quiero es que si me detecta una de esas 3, salte. Una de esas 3 palabras, salte la vulnerabilidad. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo una plantilla y tengo que detectar 3 palabras específicas, como hemos visto antes, son 3 palabras específicas, obviamente la condición, en vez de ser un OR, sería un AND. Pero como en este caso yo simplemente quiero detectar que se encuentre una de esas 3 palabras, le meto un OR y ya está. ¿Y dónde se va a encontrar, digamos, esta condición? Esta condición se va a encontrar en el body, que básicamente es la respuesta de esa petición.
Vamos a ver por aquí. Vale. Básicamente, body, vale. Así que, recapitulando un poco lo que haría la plantilla para detectar robots.txt. Lo que haría la plantilla para detectar robots.txt sería lanzar una petición get a nuestro objetivo /robots.txt y una vez la ha lanzado, que tiene que seguir redirecciones, la sigue hasta 3. Más de 3 no te va a seguir. Y una vez has seguido las redirecciones o no las has seguido y directamente ha obtenido la respuesta, va a comprobar si la respuesta es, si es 200, está good, pues bien. Y también te va a comprobar pues, que tenga una de esas 3 palabras, la respuesta. ¿Tiene un robots? Bien. ¿Tiene un disallow? ¿Tiene un user agent? Bien. Pues ya está, se cumple. ¿Tienes esa vulnerabilidad presente? Básicamente va a ser eso. Para que vosotros veáis un poco la que aparece por defecto, pues al final es un poco más de lo mismo. Te va a comprobar que está en robots.txt, te va a comprobar que está la palabra disallow y te va a comprobar que se cumple el text plain también en la cabecera y el tipo de sintaxis de select que también está por aquí, que te verifica pues eso, básicamente que el código de estado es el 200 y también que el tamaño del cuerpo de la petición es mayor o igual a 140. Y simplemente para que tampoco os asustéis, veis que, por ejemplo, la de Joomla htaccess es más de lo mismo. Y ya no solo, es decir, estoy por aquí, pero vamos, que si vamos a, por ejemplo, para atrás, vámonos a un CV. Vamos a un CV de, pues a ver, 2022, 2020, cualquiera me sirve. A ver, 2020, 1.5, 1.29. Vale, sí. A ver si es. Pues por ejemplo, una vulnerabilidad del traffic. En este caso, lo que te hace es te hace una petición get a la dirección que tú has puesto como objetivo. En las cabeceras que el nuclei le va a agregar simplemente esto y tiene como condición una AND. ¿Qué significa esto? Pues que, como hemos comentado, lo que va a hacer es, ¿cumple que recibe el código de estado 302? Sí. ¿Cumple que en las palabras está lo siguiente? Sí. Pues ya está. ¿Lo ha encontrado el cuerpo? Sí. Fin. No hay más. Es decir, automáticamente lo ha encontrado, por lo tanto la vulnerabilidad se encuentra presente. Así que, como os digo, es decir, estáis viendo que de nuestro robots.txt a este CV que está por aquí, pues la verdad que la diferencia no ha cambiado gran cosa. Es decir, no tiene gran complicación. Vamos a probar, por ejemplo, este. Vale, este sí, por ejemplo, este ya es más complicado, pero porque claro, esto ya va por el tema de network, así que vamos con algo más sencillo como el HTTP, pero bueno, al final es un poco eso. Este, por ejemplo, que también tenemos por aquí, una vulnerabilidad también crítica, por ejemplo, que esto te lo lanza en nada. Es decir, ejecutas y te lo lanza automáticamente, pues eso, más de lo mismo. Te lanza un get a una dirección objetivo, comprueba para buscar este archivo, que se cumplen, que salen estas 2 palabras de www.pn, en este caso en la cabecera, la vulnerabilidad está presente. Bueno, está presente si también se cumple el estado, porque claro, tenemos un matches condicionante, lo que implica que se cumplen las 2. Así que, bueno, volviendo a retomar, tenemos la de robots.txt y vamos a ver ahora la del CV que hemos visto anteriormente. Vale, son i7, bastante tiempo, no hay problema. Vale, vámonos a ver, si no me equivoco, esta en 2017 y si no me equivoco era la 9841, me parece que era 9841.yaml, que en este caso tenéis por aquí las diferentes peticiones que va a lanzar. Así que no sé si esto viene con Tmux por defecto. Vale, viene con Tmux. Vale, ya está. La verdad que para quien no conozca Tmux, te viene muy bien a veces. Vamos a hacer un cat de CV 2017 99841, otra vez, .yaml, simplemente para tenerlo aquí como referencia, más o menos de las condiciones y de las peticiones que van a dar, para que así las tengamos un poco ahí visibles. Y ahora lo que vamos a hacer de este lado va a ser simplemente crear hbscon -2.yaml. Lo primero que hemos hecho anteriormente, ¿qué ha sido?
declarar ese nuestro identificador. Así que simplemente metemos nuestro HBSCon, pues le podemos poner el 2, por ejemplo, y escribimos nuestro bloque de info. Le ponemos lo que sería un name, pues le podemos poner, por ejemplo, plantilla de la HBSCon para el CVE 2017-9841. El autor, en este caso, pues eso os ponéis a vosotros, o al autor de la vulnerabilidad. Realmente lo del campo de autor no estoy seguro si es el campo. Si somos nosotros los de la vulnerabilidad, vamos. Yo personalmente, pues claro, si somos vulnerabilidad, metería el de la vulnerabilidad, obviamente. Pero estoy 100% seguro. Y después tenemos que establecer el nivel de criticidad. Pues el nivel de criticidad, en este caso, de este CVE, ahora mismo no sé cuál era. Vamos a ver. A ver. 4.1. Bueno, a ver, punto YAML. Pues en este caso, la vulnerabilidad sería crítica, así que simplemente ponemos crítica. Y ahora metemos la descripción. En este caso, pues a ver, tampoco me va a complicar. Pues lo suyo sería meter la descripción buena de qué ocurre en esa vulnerabilidad, pero como en este caso estamos aquí simplemente de ejemplo y no sé cómo, y tenemos, son las 12:10 y tal, pues prefiero simplemente dejarlo así para que comprendáis cuál es el funcionamiento y cuál es la sintaxis más básica de Nuclei, más que propiamente pues escribir la vulnerabilidad, ya que eso pues al final daría para otra charla. Y después sería pues la referencia. En este caso pues no lo tengo por aquí a mano, pero bueno, es eso. Buscamos esto mismo, por ejemplo, lo buscáis en Google o donde sea y vamos, la tenéis por aquí en el Mitre. Copiáis, la metéis tranquilamente ahí y ya tenemos la referencia. Y tags, pues le podéis poner lo que queráis, como HBSCon, como os hemos puesto antes, CV 2017-9841 o lo que queráis. O es decir, Remote Code Execution, por ejemplo, si queréis. Es decir, podéis poner varias, no hace falta poner solo una. Y ahora se escribiríais, digamos, el bloque de las peticiones, que en este caso, pues la vulnerabilidad funciona mediante la petición GET. Tenéis que establecer la ruta en la que va a probar, que en este caso, pues como os he comentado antes, podemos probar de diferentes maneras. Es decir, podemos probar solo una ruta o podemos probar varias, como digamos hace la plantilla que veis aquí. En este caso vamos a probar, vamos a poner todas directamente para que veáis pues, que se puede poner todas. Así que meteríamos la dirección, que bueno, para no estar aquí escribiendo, mejor la voy a copiar, la tengo por aquí también apuntada. La pillamos, la pegamos y simplemente pasamos a la siguiente línea. Metemos otra vez la siguiente, donde también se puede encontrar. Y le volvemos a poner y más lo mismo. Volvemos a pillar, la pegamos, pillamos otra vez. Creo que al final es un poco eso también. Sobre todo la sintaxis es eso. Yo creo que ahora, al mirar este ejemplo, el anterior, y después pues eso, los códigos que os he estado mostrando, yo creo que más o menos entiende cuál es el funcionamiento, digamos, de las plantillas, porque básicamente es eso, te lanzan, en este caso, al menos con el protocolo HTTP, te lanza la petición y dependiendo de lo que te responda o lo que pase, pues se puede encontrar esa vulnerabilidad. Y por eso también al final os animo a que vosotros pues escribáis plantillas porque no es muy complicado y nunca sabe cuándo os puede venir bien también a vosotros esa plantilla que estéis escribiendo. O si un sábado os aburrís, podéis mirarlo también y probar. Y bueno, en este caso activar las redirecciones. ¿Y qué es lo que lanza? ¿Qué es lo que escriben estas peticiones GET, digamos? ¿Qué es lo que lanzan? Pues lanzan esta cadena de PHP. Así que nosotros simplemente vamos a definir con body lo que queremos que le pase. Vamos a poner PHP, echo, M5, PHP unit, RCE, coma, y ponemos así. Y aquí estaría el cuerpo. Después estableceríamos el maxUX 3. En este caso, pues suelo meter 3, la verdad. No suelo meter más. Porque tampoco, no creo que, es decir, normalmente tampoco me va a redirigir tanto.
En este caso, el content type lo puedes meter dentro de el campo este de headers. Tenemos aquí text HTML. Y después, en este caso, tenemos el matches condicional, que es igual. Matches condicional. ¿Y cuáles son las dos cosas que tienen que pasar para que se cumpla? Pues las estamos aquí. Tenemos por un lado la palabra, que sería que nos devuelva esta cadena en el cuerpo, y tenemos el estado. Así que nosotros lo que vamos a hacer aquí simplemente va a ser meter pues, lo mismo. Type status, que yo, pues eso, porque a veces lo voy a meter al revés y ya, total, así, porque para que veáis también que no pasa nada por meter al revés. Metemos el código, que sería el 200, y meteríamos también lo que sería ahora el tipo palabra. En este caso metemos words y metemos la palabra. Vamos a pillar la palabra. Y esa palabra se tiene que encontrar ¿dónde? Se tiene que encontrar en el body. Así que simplemente dejaríamos así nuestra plantilla y ya tendríamos nuestras dos plantillas escritas. No sé si aquí se puede ver. Vale. Vale, dame un momentín que voy simplemente... básicamente sería la parte de escribir las plantillas, pero voy simplemente a levantar el contenedor Docker para que lo podáis ver. Creo que no sé si está apagado o no. No creo que estaba levantado, pero bueno. A ver si no hay ningún problema del directo, que eso son cosas que pueden pasar. Vale, vamos a ver. No tiene pinta de que no parece que quiera cargar. Ah, pues mira, sí carga. Creo. Tiene pinta de que está cargando esto. A ver, vamos a ver. Hay cosas que no parece que este quiera cargar. Pero bueno, no está tirando. Pero bueno, básicamente lo que haría nuestro Nuclei sería probar contra este fichero de valsetdin que se cumpla esa condición. Y de hecho, si vosotros miráis este CVE, claro, como está tirando eso, no podemos mirarlo. Pero bueno, vamos a ver si aquí en alguna pantallita de estas, por ejemplo, aparece. Pero bueno, si no, al final os tenéis que fiar un poquito de mi palabra, digamos, pero básicamente lo que pasaba en ese CVE es que básicamente tú podías ejecutar pues eso, PHP, podías abrir después de una web shell o lo que quisieras. Y en este caso lo que ha hecho nuestra plantilla es verificar que el MD5 de el PHP Unit RC es esto. Si, por ejemplo, tú coges esto, levantas ese contenedor y lo pruebas y cambias este 6 por un 5, te digo yo que no va a tirar. Es decir, esto es una comprobación que va a ocurrir con este MD5, y si eso ocurre, realmente está presente esa vulnerabilidad, pero claro, si no lo devuelve, pues esa vulnerabilidad no estaría presente. Y la verdad que no entiendo, me está dando rabia porque llevo un par de días probando y no entiendo por qué no está tirando. Porque claro, aquí sí está tirando esto, pero a la mínima que salte ya no está tirando. Pero bueno, básicamente es eso, levantáis esta imagen o bueno, cualquier otra web vulnerable y automáticamente os tiraría. Y claro, cuando no está tirando eso, pues tampoco tengo así un objetivo al que lanzar esto, pero bueno, os dejo un poco lo que sería el comando para que probéis. O si tenéis una web propia. Si tenéis una web propia ahora mismo, así a mano, simplemente le metéis un -u y metéis vuestra web y automáticamente Nuclei va a ejecutar todas las plantillas. Pero si vosotros solo queréis ejecutar las plantillas del HBSCon, que son las de robots, y la otra, simplemente le pasáis el HBSCon, si no me equivoco, sí, el HBSCon,
y le pasáis la dirección de donde se encuentre ese... Le pasáis la dirección objetivo. En este caso, podéis ver también cómo cuando yo he puesto HBSCon, nos ha puesto que ha cargado una plantilla. Y si os fijáis, en este caso yo he puesto RCE, ha cargado 195 plantillas. Si nosotros ponemos aquí HBSCon, vamos a probar tags HBSCon. Claro, yo no estoy 100% seguro de cuál me estará... Bueno, claro, me está ejecutando la del robot, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver si simplemente... no sé si hay por aquí alguna web a mano mismo de... Bueno, creo que no tengo aquí una mano, pero bueno. Básicamente sería eso, sería probar esta plantilla, meterle un menú y meterle una web que sepáis que va a tener ese robots.txt. Y una vez la va a ejecutar, os va a decir que tiene esa vulnerabilidad. Otra opción también de ver más información a la hora de ejecutar el comando. Si ejecutáis un "-v", el modo verbose lo que os va a mostrar va a ser pues más información, digamos. Os va a mostrar más información y también tenéis, pues como os he comentado, el "-o", que es el modo de salida que os va a escribir dentro de un archivo. Y tenéis pues eso, diferente, es que tenéis muchísimas opciones de verdad que podéis aplicar para, pues eso, incluso lo podéis escribir en JSONs, que después lo podéis aplicar a plataformas o lo que sea que vosotros tengáis y podéis hacer múltiples opciones. Me da rabia no poder mostraros eso, pero claro, como no me está tirando la máquina lo que tenía pensado que iba a lanzar, pero bueno, en sí lo habéis visto cómo crear una plantilla y simplemente eso, la tenéis que ejecutar vosotros contra un objetivo que tengáis, que al final robots.txt tiene muchísimas webs y ya estaría. También comentar eso, que podéis dentro de Nuclei mirar todas las plantillas. No sé si están por aquí, creo que no sé si están por aquí, pero bueno. Las tenéis todas en los diferentes repos que tiene Nuclei y también tenéis pues eso, el código de Nuclei por si queréis apoyar, contribuir o lo que sea que os mole. Incluso si tenéis dudas, os animo de verdad a uniros al servidor de Discord de Project Discovery porque claro, ahí está la gente que controla al final de Nuclei y que os pueden echar un cable. Y básicamente sería eso todo. Simplemente espero que con estas plantillas que habéis visto más o menos las podáis ejecutar contra vuestras máquinas o contra lo que tengáis y al final os sirvan para vuestras auditorías y para los diferentes CTFs que vayáis a probar. Y básicamente eso es todo.